Estamos con el profesor Saniel Lozano, quien actualmente es presidente de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil, APLIJ. Profesor Saniel, cuéntenos en este encuentro número 32 que estamos aquí en Chepén, ¿cuál es el significado de todo este trajinar después de 3 décadas en lo que es la promoción de la literatura infantil aquí en el Perú? Bueno, a mí me parece que en principio hay que precisar algunos conceptos o informaciones, ¿no? La APLIJ es la institución no gubernamental, no estatal. Es la institución que luego de un proceso, digamos, de organización, alcanza una cohesión y se propone difundir, estimular, propagar el libro y la lectura, pero con un objetivo y con estrategias muy claras, de salir al encuentro de las regiones, de ir al encuentro de las provincias, de aquellos sectores supuestamente no favorecidos directamente por la cultura, entre comillas, sino de ir y a nutrirse de las propias expresiones que hay en principio en todas las regiones, pero también en pueblos y ciudades que no siempre reciben el calificativo de ciudades cultas por utilizar alguna expresión. Y entonces la misión, la política que se ha trazado APLIJ es prácticamente cubrir el territorio nacional, como en todo este tiempo lo venimos logrando. Pero al no ser una institución oficial, gubernativa, estatal, nos otorga una amplia libertad y actuar sin condicionamientos y obviamente sin prejuicios, porque nosotros no tenemos otro compromiso sino el de formar a los niños y a los jóvenes bajo la perspectiva del libro y la lectura como ejes pilares, pero que no significa tampoco los únicos núcleos, porque igual se promueve la tradición, el folclore, las artes, la música, etc. El eje es el libro y la lectura, pero solamente como punto de partida, punto de vista. Y luego se materializa en esta integración de las otras manifestaciones. Creo que eso le ha dado a la APLIJ una categoría de ser, digamos, una voz actuante que se sustenta en la autoridad, en el reconocimiento de sus intelectuales, no solamente de renombre, sino en aquellos que de pronto, muchas veces sin ser conocidos, pero nos entregan el resultado de una actividad, de un quehacer, de un producto. Profesor, rememoremos un poco los fundadores, los emblemáticos, que de alguna manera hicieron también la parte inicial, el tramo inicial de la APLIJ. ¿A quiénes nos referimos? En principio hay que reconocer que la literatura infantil no nace con nosotros. La literatura infantil tiene un largo caminar que, de acuerdo a las investigaciones de varios de nuestros distinguidos miembros, encuentran sus raíces en las propias crónicas del Inca Garcilaso. Lógicamente se trata de autores como él, como Ricardo Palma, ya un poco más avanzado el tiempo, que de pronto no se trazaron el objetivo de hacer literatura infantil y juvenil. Pero sin esas denominaciones, las raíces más lejanas hay que encontrarlas allí. Está en autores que de pronto, si decimos son autores en los que hay literatura infantil, se entendería como que es una devaluación o minusvaloración. Si es que nosotros decimos, por ejemplo, Vallejo es autor de poesía y narraciones para niños y jóvenes. Decir eso, a lo mejor se piensa que estamos empleando un criterio reduccionista. Es que nuestra educación, pues, la oficial, ha trajinado siempre bajo parámetros, bajo esquemas preconcebidos, intencionales, etc., dejando al margen, a un lado, a un amplísimo sector de literatura infantil. Pero era una literatura, yo creo, espontánea, en cierta forma
aislada, desperdigada, hasta que aparece este movimiento de APLIC a comienzo de la década del 80, pero el movimiento aparece en Lima, antes de la fundación de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil. Los escritores convocados en Lima por el Instituto Nacional de Bienestar Familiar fueron convocados simplemente para que manifiesten, para que expongan su trabajo, qué es lo que viene haciendo cada uno. No se persigue otro propósito. Los escritores, narradores y poetas convocados se encuentran con que hay, digamos, más que un segmento, una base de gente que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo la literatura infantil y juvenil. Después de esa convocatoria en Lima, se dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Hay necesidad de integrarnos, hay necesidad de convocar a todos quienes hacen literatura infantil y juvenil en el Perú. Se convoca el segundo congreso. Estamos hablando de 1981. Y entonces se realiza el primer encuentro en Cajamarca y surge la necesidad de que los escritores se integren en alguna institución que lo represente, que sirva de medio de estímulo y al mismo tiempo de promoción de los textos que producen. Y lo que parecía una inquietud inicial, de pronto aislada, ha ido tomando cuerpo, ha adquirido su propia dinámica, su propia energía y se ha desarrollado un principio de identidad muy marcado, de tal manera que con la propia fuerza que ha adquirido APLIC, por el aporte, por la fe, creo con el romanticismo también de sus integrantes, entonces pues la APLIC se ha desbordado y ha empezado a realizar sus encuentros prácticamente en todas las regiones. Claro. Esa es un poco, digamos, la gestación que en determinados momentos ha generado participaciones masivas. Le pongo un ejemplo, ¿no? Movimientos que nunca se habían dado en ciudades tan apartadas como Huancavelica. Hay que pensar en un congreso de más de 2.000 participantes, de cientos de expositores, y entonces se trata de movimientos que realmente nos indican que los pueblos, que las ciudades, ya no las grandes, simplemente los pueblos o ciudades pequeñas o medianas, tienen no solamente una literatura, un arte, una tradición vigorosa, pero que no han encontrado nunca el espacio, la voz oficial que le diga, oiga, lo que usted hace también puede ir a las aulas. Porque los planes y programas oficiales de educación se elaboran desde los sectores de la burocracia, de los sectores estatales, pero dejan, digamos, sin mayor cohesión, sin mayor integración, aquello que produce el pueblo. Yo creo que APLIC se ubica en este amplísimo sector y entonces se expande por todo el país. Profesor, un poco, podríamos decir que uno de los impactos que ha tenido la APLIC en lo que es la promoción de la lectura, del surgimiento de nuevos autores, también tiene mucho que ver con el hecho de que sus integrantes sean docentes y logren de alguna manera incursionar en las aulas con esta propuesta también de los libros, con este intercambio que hay cada vez en un punto del país distinto cada año. ¿Cree usted también que esta dinámica de tener docentes, o sea, los escritores de alguna manera son docentes que están en ejercicio en aula, tiene mucho que ver también, digamos, con el impacto de la promoción de la lectura? Yo creo que eso es parcial el hecho, ¿no? Porque en APLIC tenemos gente que no ejercen la docencia, digamos, la docencia formal, que están formados en otras profesiones, pero que de alguna manera lo que produce que la literatura no solamente puede juzgarse como un hecho estético, sino la literatura también tiene en su trasfondo o en su proyección un contenido pedagógico. Tiene un enfoque didáctico, lo querramos o no. El escritor de alguna manera ejerce un magisterio. Así es.
Si no, entonces su quehacer también quedaría en el vacío. Creo que esto es relativo porque nosotros pensábamos, cuando hemos realizado encuentros, algunos multitudinarios, con la participación de docentes y estudiantes de muchas instituciones, de muchos sectores, pero también hemos encontrado ciudades en las que pensamos encontrar la respuesta del magisterio y sin embargo esta no siempre ha sido la que deseábamos. Entonces, creo que las trabas burocráticas, el sostener que la única educación válida es la que se implementa desde los sectores burocráticos de la educación nacional, más que agilizar, traba los procesos. Hay eventos donde se entiende que los principales asistentes debieran ser maestros. No para que ellos incluyan en su programa lo que nosotros decimos, pero por lo menos que lo conozcan. Que encuentren alternativas. De manera que se diga, bueno, esto es lo que me dicen que yo haga, o esto es lo que yo programa, pero esta es la otra realidad también más auténtica. Entonces yo creo que a veces funciona este hecho, pero que no es tampoco un condicionante rígido, determinado, pero que puede influir, sí, yo creo que sí. Si tenemos en cuenta que la pedagogía no es solamente una cuestión sistemática y convencional, sino que hay una pedagogía espontánea también. Así es. Profesor, con respecto a eso, cuando nos referíamos a que hay una irregularidad a veces en la respuesta a los eventos, y en algunos casos ha sido multitudinario, como usted se refiere de Huancavelica, pero en otros casos, refiriéndonos por ejemplo a Cachipen ahora, he podido contabilizar 52 personas en ese momento en el auditorio, que es relativamente corto, un promedio de 17 o 20 estudiantes, estamos hablando de 30 personas adultas, ¿no? ¿No cree usted que, así como hay una ventaja con respecto a que la PLIG en sí es un ente autónomo, no gubernamental, ¿no cree usted que si se firmarían, por decir, o establecerían convenios con las respectivas UGELes para que la presencia de los docentes de comunicación sea masiva en este tipo de actos, que es el intercambio no solamente de libros, de venta de libros, sino también de ponencias, experiencias pedagógicas, situaciones, digamos, contextuales de la literatura de cada región? ¿No cree usted que contribuiría a que los docentes estén masivamente en este tipo de actividades, teniendo con las UGELes convenios respectivos?